Concluyó la segunda ronda de revisión del TEMEC. ¿Qué reporte le dio el secretario de Economía, Marcelo Ebrard? Ayer regresó apenas en la noche, lo voy a ver más tarde aquí, antes de irme, para ver cuáles fueron los resultados de este diálogo. Y continúa. Él ayer hizo un video muy importante desde Washington. A ver si lo encuentras, el video que hace Marcelo. Porque ahí explica qué va a pasar el 1 de julio, que no es que el 1 de julio se vaya a acabar el tratado si Estados Unidos decide algo, sino que cambia el proceso de revisión, cada cuánto se hacen las revisiones. Entonces, se está en ese proceso y la información que tengo, que ayer hablé con ellos, es que les fue muy bien, pero ya pues las particularidades ya las puedo dar a conocer, o el propio secretario de Economía, la próxima semana, para que pueda platicar un poco más de cómo van las conversaciones. A ver, ponlo para que se conozca. Desde Washington, D.C., para comentarles qué se obtuvo en esta segunda ronda de conversaciones. Se tocaron muchos temas, desde reglas de origen, seguridad económica, agricultura, desde luego la industria automotriz y otros temas muy relevantes. México presentó sus puntos de vista, presentó también sus propuestas, tendrán que ser analizadas ahora por nuestra contraparte, que dirige el embajador Jameson Greer. ¿Qué sigue? El 1 de julio, hay quien me ha preguntado si ese día se termina. No, el 1 de julio es la fecha prácticamente para marcar el inicio de la revisión formal del tratado. El 1 de julio vamos a tener una reunión virtual con nuestros compañeros de Canadá y de Estados Unidos. Nosotros presentaremos la posición de México y ellos harán lo propio respecto a qué sigue con el Tratado de Libre Comercio. Se puede extender automáticamente 16 años o puede mantenerse 10 años con revisiones periódicas. Hay diferentes alternativas previstas. Vamos a ver ese día cuál de ellas tomamos entre los 3 países. Y día 20 de julio tenemos en la Ciudad de México la siguiente ronda, en donde ya vamos a discutir textos y ya contenidos mucho más detallados de lo que hemos venido conversando pues desde marzo, que ustedes recordarán que iniciamos primero conversaciones informales y ahora pues ya rondas formales de revisión. Bueno, un saludo desde Washington y que tengan buen fin de semana. Ahí se explica muy bien lo que viene. Presidenta, uno de los principios de este gobierno es la riqueza compartida. ¿Cómo lograr que estos beneficios del TEMEC lleguen hasta los mexicanos de abajo? Por ejemplo, en el primer tratado comercial en el que se firmó en los 90, más allá de las grandes cifras en los indicadores macroeconómicos, pues hubo mayor pobreza laboral, hubo mayor desigualdad. ¿Cómo lograr que esta riqueza que está generando llegue a los mexicanos de abajo, Presidenta? Ya lo estamos haciendo. Un tema fundamental es el salario. Recuerden que por 36 años no aumentó el salario mínimo. Primero tuvo una reducción sustantiva porque había una inflación muy grande. Del 82 al 88, las inflaciones, ustedes a lo mejor no habían nacido, pero eran de 120, 150%. Tanto que cuando llega Salinas de Gortari, le quita 3 ceros al peso, porque costaba algo 20,000 pesos, 30,000 pesos. Los millones, pues en realidad, por la inflación que hubo. Entonces, sube la inflación, pero los salarios no suben. Entonces, después se mantienen esos salarios estables por los siguientes 30 años. Entonces, cada vez alcanzaban para menos. Y desde que llegó el presidente López Obrador con nosotros, el salario mínimo ha aumentado 154%. Y evidentemente impulsa los salarios de quien no gana el salario mínimo. Se recuerdan que en 2018, sin considerar inflación, que hoy es de 3, 4%, el salario mínimo era de 2,800 pesos mensuales. En 2018, 2,800 pesos mensuales. Hoy es de 9,000, casi 500 pesos mensuales. Y en la frontera de 13,000, en la frontera norte.
Entonces, pues claro que hay una diferencia. Cuando aumentan los salarios se distribuye la riqueza, porque la generación de riqueza, cuando el salario es muy bajo, pues se queda concentrada en unos cuantos. Hay muchas formas de distribuir la riqueza. Una de ellas es el salario, otras son los programas de bienestar, porque lo que se paga de impuestos se le regresa a la gente en beneficios. Otra muy importante es el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a la vivienda, el acceso a los grandes derechos del pueblo de México. Entonces, es un modelo completamente distinto. Antes se ofrecía mano de obra barata, era lo único que se ofrecía. O sea, que las empresas de Estados Unidos o de Canadá vengan a México porque aquí los salarios son de hambre, más o menos. No lo decían así, obviamente, pero esa era la ventaja competitiva de México. Hoy la ventaja competitiva, aunque en efecto los salarios no son los de Estados Unidos, son mejores salarios, pero sobre todo es la capacitación y la gran característica de las y los trabajadores mexicanos. Que yo les comenté, yo hablé con los administradores generales globales, CEO se dice en inglés, de las grandes empresas automotrices y coincidieron plenamente que las empresas más productivas o las fábricas más productivas que tienen todo el mundo, las más productivas son las mexicanas. Y eso es gracias a las y los trabajadores mexicanos. Entonces hoy es muy distinto lo que puede recibir un inversionista en México, pues es mucho más de lo que en aquel entonces era la mano de obra barata. Entonces, por eso hoy la inversión se traduce en bienestar, en prosperidad compartida. Y ya por último,